Esto es El Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos a una edición más de Polígrafo. Hoy nos encontramos con el exministro Menalco Solís. Señor Menalco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Usted ha sido partícipe de muchos momentos políticos de Panamá. Ahora, ¿cómo ve las cosas? La veo muy mal, me da cierto temor lo que estoy viendo porque nunca pensé que iba a ver lo que se está viendo. La historia se repite en espiral. No en esta magnitud, no de la manera como del volumen, de la magnitud, del tamaño que se está viendo. Muchas cosas se sospechaban con anterioridad, pero las exageraciones, yo no sé si hay alguna palabra que pueda describir lo que está sucediendo, pero las exageraciones, el desborde ilimitado de poder público anterior, del uso del poder público que hemos visto en los últimos años, es inédito. Entonces eso lo deja a uno con la boca abierta. Peor que antes. En esa magnitud sí. En mi vida, en esa magnitud sí. Uno, como te digo, uno lo sospechaba que esas cosas sucedían, pero como que se hacían con algún recato o alguna mayor hipocresía, vamos a decir, mayor hipocresía. Pero esto ha desbordado desvergonzadamente, ha florecido desvergonzadamente. Comenta que siempre se ha sospechado, siempre se ha mencionado de todos los gobiernos. Ahora bien, ¿cree que va a haber alguna diferencia en cuanto a la aplicación de justicia? Ojalá que haya una diferencia. Ojalá que la justicia se aplique en este momento. Y mira, cuando yo digo justicia, yo no digo condenar, yo digo investigar, formular cargos y dar oportunidad a que las personas se puedan defender, porque eso es importantísimo, que se puedan defender, porque si después de una buena defensa todavía se condena, se castiga, entonces no hay manera de quejarse, de protestar. Pero si no se le da la posibilidad de una buena defensa, de defenderse de acuerdo con la regla de procedimiento, entonces siempre va a haber la excusa. Me discriminaron, me trataron mal, no me dieron oportunidad, no tuve oportunidad. Entonces se desvía el tema y la discusión de la culpabilidad de la persona a la injusticia del procedimiento. ¿Y cómo ve las cosas, cómo se están haciendo? ¿En ese rumbo o acusando? Uno está viendo que se están dando apenas los primeros pininos y lo que uno desearía es que esto no se afloje, que esto continúe el curso que lleva, que la Procuraduría, que los tribunales actúen con toda la rectitud y verticalidad que están llamados a hacerlo. Y las figuras nuevas, por ejemplo, la nueva procuradora y el presidente, ¿ve que tengan el peso? Yo no los conozco. Yo sí te puedo decir que yo creo, y en esto creo que soy fiel reflejo de la opinión pública y de lo que quiere la sociedad panameña. Esperamos que tengan la entereza de carácter y la valentía para seguir adelante contra todos los obstáculos que se le van a presentar. Porque te voy a decir una cosa, cuando ellos comiencen a actuar, las personas que ellos van a estar investigando se van a defender y van a usar toda clase de defensa. Van a usar defensas buenas, defensas malas, van a usar lodo, van a usar buenas herramientas, malas herramientas. Y entonces, estas personas que tú me acabas de mencionar tienen que ser muy valientes y muy verticales y saber lo que están haciendo, con pies de plomo, despacio, no es necesario apurarse. Entonces, la crítica que se le hace al presidente de Tortugón, ¿cree que es injustificada? Yo creo que en cierta medida es injustificada. Yo creo que en estos primeros 6 meses, oye, es un periodo de aprendizaje. Es un periodo de aprendizaje. Tenemos que darle chance al presidente de poner los pies sobre la tierra y ver dónde está ubicado, dónde está parado. Sobre todo que está heredando no un jardín de flores, está heredando mucha suciedad, mucha basura. Casi como Endara lo heredó en diciembre del 89 y a principios del 90. Así es que yo diría que démosle este espacio de estos 6 meses para que se ubique, evalúe, observe, pero entonces eso sí, a partir de enero
Inclusive a partir de enero ya tiene su propio presupuesto. Ya no tiene un presupuesto utilizado, gastado, abusado por el pasado gobierno. Ahora tiene su propio presupuesto. Entonces ya puede comenzar a actuar de acuerdo a su propio plan de trabajo. Ya no hay excusas. No va a haber excusa. Ya no se va a poder echarle la culpa al gobierno anterior, que eso siempre, al principio los gobiernos eso es lo que hacen. Es el gobierno anterior. No, ya a partir del 1 de enero eres tú, es este gobierno. Ahora que habla de eso, estos 6 meses fueron perdidos entonces. No, yo no creo que son perdidos y no quisiera dar esa sensación de que estoy de perdido. Es una pausa para reflexionar, para ver, para estudiar, para entonces enrumbarse bien. Porque ¿de qué hubiera valido que se hubieran tomado medidas rápidas para después tener que echar para atrás? Yo lo que espero es que el presidente, su gabinete, el órgano judicial, la Procuraduría y todo, ya dominen cuáles son los problemas y cuáles van a ser las soluciones que le van a dar esos problemas. Porque la gente está esperando muchos resultados. Y ahí también yo quisiera decir que tengan un poco de paciencia. Es a lo que voy. En esa espera de resultados, ¿el pueblo se está acelerando? Yo creo, porque se le ha creado las expectativas. Venimos de una campaña política en la cual se hicieron muchas promesas. Muchas promesas. Por ejemplo, 0 letrinas, agua para todo el mundo, por ejemplo. Hay muchas promesas típicas de una campaña electoral, porque una campaña electoral tiene que tener promesas. La cuestión es si son promesas irreales, difíciles o exageradas. Entonces, ha habido mucha expectativa con la relación a las promesas y entonces ahora viene la realidad de que algunas no se van a poder cumplir. Usted tiene muchos años en la política. Los políticos lo hacen, tiran para arriba para ponerse después un... Claro, porque una cosa es un candidato. El candidato cuando está frente a la gente y sobre todo que el candidato tiene su contrincante. Así que también si el contrincante promete 5, él tiene que prometer 6 o 7, ¿no? Entonces ahí comienza la puja y repuja de las promesas. Pero en el paso el pueblo se ilusiona. Claro. Entonces el pueblo tiene que tener la madurez suficiente para saber cuándo una promesa es realizable y cuándo una promesa es una exageración. Y entonces escoger el candidato que le dé mayor credibilidad. Antes de irnos al corte, somos todavía un pueblo muy inocente. Yo creo que tenemos un pueblo que no está empoderado, que no está capacitado para vincular su experiencia personal, su vida personal propia, con las actividades del gobierno. Entonces quizás solamente mide en cuanto a esto que va a hacer el gobierno, cuánto me afecta a mí. Si no me afecta a mí, no me importa mucho. Yo creo que hay mucho de eso en el pueblo. En general, estamos hablando en general y uno siempre comete errores si uno generaliza. Porque sí, hay ciertos elementos, ciertos grupos en Panamá que sí están muy pendientes para ver lo realizable, las exageraciones de las promesas y lo que se puede cumplir. Esto es El Polígrafo. Ya regresamos. Estamos de vuelta con El Polígrafo. Señor Solís, mencionó en el bloque anterior cómo recibió el expresidente Endara el país después del 89. ¿Ve paralelismos entre Ricardo Martinelli y Manuel Antonio Noriega? Bastante. Proporciones guardadas, es parecido. Lo que Endara recibió fue un país totalmente destruido. Ahí no había instituciones, no había órgano judicial, no había asamblea, no había tribunal electoral, no había policía, no había fuerza pública. Después de los saqueos que hubo, aquí era un país sin ley y él tuvo que ir paso a paso con el apoyo de la cruzada civilista y de los partidos que lo apoyaron. Con esos apoyos él pudo reconstruir el país. ¿Y ahora? Ahora hay instituciones mal usadas, violadas, pero están las instituciones. Tenemos una Corte Suprema, quisiéramos que actuara mejor. Tenemos un Tribunal Electoral que es un ejemplo de institución en el continente americano. Tenemos una asamblea que quisiéramos que fuera mejor.
Así que las instituciones existen, han sido mal utilizadas, así que lo que tiene que hacer el gobierno actual es darles buen uso a eso. No tiene que crear nuevas instituciones. Endara tuvo que crear nuevas instituciones de cero. Aquí las instituciones están, lo que hay que hacer es reencauzarlas y llevarlas por buen camino. Ricardo Martinelli, curiosamente, parece que también aplica algunas tácticas de Noriega, por ejemplo, en el tema del espionaje. Bueno, eso es un tema que me toca un poquito más de cerca. Usted estuvo en el Consejo de Seguridad. Porque el presidente Endara me nombró a mí, me designó director del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional. Yo no tenía ninguna credencial ni conocimiento previo para dirigir esa operación, pero él tuvo la suficiente confianza conmigo, por la confianza que teníamos, por la relación de él y yo, que habíamos sido socios en el bufete de abogados desde toda la vida, y mi capacidad de poder analizar y organizar de cero esa función. Fue una tarea interesante, muy interesante, porque si aquí quizás algunas generaciones que no se acuerdan de lo que era el G2. El G2 era una organización que inspiraba terror, que era la organización de espionaje de las fuerzas de defensa y especialmente en los tiempos de Noriega, que se usaba no solamente para maledicencia, para infundios, sino también para perseguir a las personas, meterlas en la cárcel, abusar de ellas, a los hombres los abusaban, los violaban, de modo que ese G2 fue lo que se cambió por el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad que el presidente Endara quiso tenerlo directamente en su despacho. Esa es la labor de inteligencia que antes era mal llevada y prostituida por el antiguo G2. El presidente Endara la quiso limpiar y darle legitimidad, pero directamente vinculado a él en manos de civiles. Pero pareciera que se ha vuelto a ensuciar. Entonces pareciera que se le ha dado el mismo uso, no vinculado a la defensa nacional ni a la seguridad pública, sino sencillamente para persecución personal. Ahora, a diferencia de Noriega, del caso de las fuerzas de defensa que se usaba para perseguir y poner en prisión y perseguir y apalear a la gente y perder a la gente, en el caso del gobierno pasado no se ha hecho eso, sino que sencillamente se ha conseguido información y se busca información sucia, información mala, que dañe reputaciones, que eso también lo había anteriormente, pero esto se ha limitado a dañar reputaciones de las personas y se ha usado, a mi juicio, en nada que tiene que ver con defensa nacional ni seguridad pública. ¿Y en ayuda social? Bueno, y en ayuda social, imagínate, esto no tiene nada que hacer con ayuda social. Usar el PAN, usar el proyecto de asistencia nacional para adquirir equipos, para llevar a cabo esa tarea, no tiene nada que hacer. Es el abuso, es el mal uso de las instituciones, es lo que te decía. Hay instituciones, pero han sido mal usadas. Rafael Guardia, ¿es el único? Yo no creo. Honestamente, pienso que las acciones de él, del tamaño que son, de las proporciones que son, o él tiene un tornillo que le falta, me perdona, pero le falta un tornillo, no está bien ubicado, o él estaba haciendo el mandado para otras personas. Porque no puede ser esa cantidad tan desfachatada, tan desfachatez de millones, como si fueran 2 reales, y depositarlos en bancos como lo hizo, y comprar casas y comprar viviendas de tal magnitud. Digo, eso parece un escenario kafkiano, parece Frank Kafka que hubiera diseñado ese escenario, ¿no? ¿Y usted cree que con todo esto Ricardo Martinelli tendría oportunidad de volver en el futuro? No, yo no creo. Yo no creo como no lo tiene Noriega. Dicen que el pueblo es olvidadizo, pero no es tan olvidadizo. Yo veo difícil. Quizás él intente que su partido pueda volver y él pueda colarse ahí detrás de su partido, pero no al frente, no presentarse como una opción nuevamente al electorado panameño. Porque él dirá que él hizo obras. Él hizo mucha obra, obviamente. Cemento, madera,
clavos, martillos, todo eso, obras físicas, materiales que se ven, sin hablar de los sobrecostos y sin hablar de los costos, que ahora eso es lo que se va a ver. Yo no sé, porque yo no he participado en nada de eso, pero ahora se va a ver si costó bien o costó mal. Pero así como hizo obras, materiales, destruyó y malusó las instituciones y la ética del funcionariado público, la ética de la administración pública por el suelo. Y eso es algo, para mí eso es imperdonable. Todo el mundo habla de la corrupción y de cómo el Estado y las instituciones se han ensuciado a partir de Ricardo Martinelli. Pero, ¿es que acaso eso se inventó con Ricardo Martinelli o ya estaba ahí? Claro que no se inventó con él. Claro que no se inventó con él. Un político anteriormente nos dijo que la corrupción existe en todos los partidos y en todos los gobiernos. Y no solamente en Panamá. Tú das un vistazo al mundo, a todos los países y tú ves. Pero de la manera tan abierta, tan desvergonzada que lo hemos visto últimamente. Mira, déjame decirte irónicamente, quizás nos han hecho un favor. Es tan abierto, tienes la víbora, la serpiente, sacó la cabeza, la tienes ahí con la fauces ahí lista, que tienes que acabar con ella. No puedes mirar para otro lado, porque te va a comer. No hay otra alternativa que de una vez por todas acabar con la corrupción, estableciendo medidas de control y levantando la ética del funcionariado público. Esto es El Polígrafo. Ya regresamos. Estamos de vuelta con El Polígrafo. Hablando de refundar, de iniciar, un tema recurrente, la constituyente. Quizás fue algo que quedó a deber el presidente Endara. Me gusta que me digas eso, porque a Endara se le acusa mucho, y yo creo que injustamente, de no haber convocado una constituyente. Pero yo te digo una cosa, si nosotros revivimos el ambiente que existía en Panamá durante sobre todo esos primeros años de Endara, yo te diría que no era ambiente para una constituyente. Porque ¿Y hoy? Sí, hoy ya estamos suficientemente maduros y te voy a decir, el ambiente que había en Panamá, y te lo voy a decir concretamente, habían permanentes medidas, violencia de parte de personas, grupos que querían tomarse el poder nuevamente. Mira, a cada rato habían ataques a las oficinas públicas, ataques a los funcionarios públicos, bombazos. Hombre, una noche en el 82 hubo 3 bombas a la misma hora, una en la Cancillería, una en el Tribunal Electoral, una en Tocumen. Nosotros descubrimos bombas puestas bajo el puente del río Chagres por Chepo, bombas en las torres del IRRE, en Chiriquí. Hombre, aquella vez que hubo un bombazo en la convención arnulfista en Boquete, que murió el individuo porque llevaba la bomba en la barriga. Todos los intentos de derrocar a Endara en diciembre del 90, que sacaron al jefe de la policía que estaba preso en Amador. Un helicóptero llegó, lo sacó y lo llevó al cuartel para que iniciara una involución. Aquel complot de matar al gordito, que lo llamaban operación neurocirugía. Neurocirugía se llamaba esa operación de ellos. Neurocirugía de acá, de la cabeza, neurocirugía. Y lo de Boquete. Es decir, eran momentos de mucha intranquilidad y zozobra. Las armas de Nicaragua y Salvador, que habían llegado a La Paz, que pasaban por Panamá para Colombia, las armas que habían dejado en Panamá la República de Corea, que le habían vendido o regalado, yo no sé, a las fuerzas de defensa, y todos los movimientos que había para volver al militarismo. Los policías de entonces rehusaban convertirse en policías y querían, unos grupos, ¿no?, querían ser militares y querían volver a eso. De modo que no era un ambiente propicio para sosegadamente, tranquilamente, redactar una nueva constitución. Por eso que Endara
tuvo mucha paciencia y mucha calma, y yo creo que tomó la mejor decisión de dejarlo para cuando ya hubiera paz y sosiego en el país. Usted hablaba de la operación neurocirujano. Sí. Nosotros tuvimos hace unas semanas a un Iván Montalvo que hablaba de la operación Tortugón. ¿No le parece coincidencia? Supuestamente él dice que Cambio Democrático tiene planes para, a través de la Asamblea, lograr sacar al presidente Varela. Imagínate. ¿Lo ve factible o fantasioso? Yo lo veo fantasioso. Yo lo veo fantasioso porque el pueblo no lo va a permitir. El pueblo no va a permitir que una cantidad de diputados, ¿cuántos se necesitan? 40, 40 y pico diputados, si fuera el caso, deshagan lo que el pueblo decidió el 4 de mayo pasado. Eso no, que ni intenten eso. Otra comparación. Usted hablaba de que querían retomar las fuerzas militares después de... Sí. ¿Quién ganó después del señor Endara? El PRD, Sí. que era el brazo político de los militares. Sí. Sí. ¿Sabe por dónde voy? Cambio Democrático, el brazo político de Ricardo Martinelli, no podría... Sí, señor. Te voy a decir una cosa, y no te voy a dar nombres, pero revisando un poco los anuarios de las memorias del Consejo de Seguridad, me encontré con más de un par de nombres que entonces, 1990, 91 y 92, sabíamos que estaban instigando para volver al militarismo, para tomarse la policía y volver al militarismo y eliminar la vuelta a la policía civil y volver al militarismo. Y te voy a decir, esos nombres los hemos visto en los últimos 5 años. Sí, ¿como quién? No te quiero mencionar, porque esa era información de inteligencia que no la puedo probar, y menos ahora que no estoy ahí. Pero me fue curioso ver unos cuantos nombres de los que estaban complotando y se reunían para complotar, para volver al militarismo y dañar la labor que estaba haciendo Ricardo Arias Calderón y Endara y Billy Ford en convertir la fuerza pública en una fuerza civil, en una policía civil, volver al militarismo. Así que el comentario que me estás haciendo no deja de tener razón. Gustavo Pérez. No quiero mencionar el nombre. Lo dices tú. Yo no quiero decirlo porque te digo, no puedo probarlo, era inteligencia. ¿Cómo se sintió cuando la viuda, la señora Anamae, apoyó a Cambio Democrático? Con todo respeto que ella me merece, porque ella puede hacer lo que quiera, ella es libre, y Endara siempre le respetó la libertad que ella tenía. Pero a mí me dolió porque no eran los principios que él... Mira, te voy a decir una cosa, y quizás estoy dándote una infidencia, pero en la campaña política de Endara del 2004, hubo la posibilidad de unirse a Martinelli. Cuando Martinelli perdió, ¿te acuerdas? Fue cuando la primera. Y Endara no quería. Endara jamás dice, no señor, no, para nada. Endara se negó rotundamente. Y perdimos inclusive por falta de fondos, pero ese era Endara. Él no por dinero, él iba a claudicar sus principios. Así que él jamás hubiera apoyado a Martinelli, jamás. De modo que con eso te respondo lo que yo sentí y lo que él hubiera sentido, pues repito, respetando la libertad de la esposa de hacer lo que quisiera. Se nos ha acabado el tiempo. Le voy a hacer una última pregunta. Viendo las cosas desde la barrera, ¿hay esperanza? La esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que tenemos que tener esperanza, tenemos que poner toda nuestra fe en las buenas intenciones de lo que vemos en el panorama de la administración, del gobierno. Tenemos que tener esa esperanza. Y esa esperanza es la que debe dar energía a estos funcionarios de no claudicar, de no titubear, de no fallar en el mandato que le dio el pueblo el 4 de mayo, porque es un mandato muy especial. Ese mandato es muy especial. No tuvo la mayoría de los votos, porque el 60% no votó por este gobierno, pero sí tiene un fuerte componente ético y de esperanza del pueblo panameño. Así que yo espero que lo hagan.
yo sé que no se va a lograr 100%. Y yo creo que ahí también el pueblo tiene que tener cierto margen de darle esa facilidad, pues esa posibilidad pero tiene que tratar duro para lograr lo que hizo Irving Saladino en las Olimpiadas anteriores, lograr una medalla de oro para Panamá y darnos a este gobierno una medalla de oro en su gobierno.